Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Gracias por acompañarnos. El día de hoy el título es La unidad de la Escritura. La misma Biblia testifica que lo que está escrito en ella es inspirado. Ya lo dice allí el texto de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no solamente la Biblia testifica que fue Dios el que la inspiró, sino también, a mí me gusta mucho este concepto de que la Biblia fue traída por voluntad humana. La profecía no surgió en la mente del ser humano. Es decir, pues a mí se me ocurre como ser humano inventar algo, escribir algo. No. La profecía nunca vino por casualidad, no vino sencillamente porque se le ocurrió a una persona. La profecía vino porque Dios así lo decidió. Bendito sea su nombre. La profecía vino porque Dios quería estar en comunicación con nosotros. Por lo tanto, por eso Él eligió a los profetas, a los santos hombres de Dios, para dejarnos su palabra escrita. Ahora, el autor de la escritura es Dios. Si Dios es el autor, si Dios lo inspiró y si la Biblia es voluntad de Dios, entonces significa que toda la Biblia tiene unidad y armonía. Este es un punto importante, este es un punto muy importante a la hora de analizar la Escritura, porque toda la Biblia tiene unidad y armonía. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? ¿O qué significa que tenga unidad, que tenga armonía? Bueno, primero, debo mencionar cuáles son las bendiciones de que haya unidad en la Escritura. ¿Cuáles son las bendiciones de que nosotros en la Escritura encontremos unidad, encontremos armonía? Número 1, la Biblia se interpreta a sí misma. Bendito sea su nombre. La misma Escritura se va a interpretar. Cuando nosotros vamos a las profecías que mencionan, por ejemplo, 2300 días, tarde y mañana, 1260 días, uno se pregunta, ¿son días literales o a qué se refiere? Pero cuando vamos, por ejemplo, a Números o a Ezequiel, encontramos que precisamente allí vamos a aplicar el concepto de día por año. Es decir, la misma Biblia nos va a enseñar, nos va a decir a nosotros lo que significa esa profecía. Qué interesante, qué lindo. Al encontrar unidad en toda la Escritura, vamos a ver que la Biblia misma se interpreta. Yo como ser humano me someto a entender lo que ella misma va a decir de sí misma. Así que la importancia de la unidad, la bendición de que hay unidad en la Escritura es que la misma Biblia se interpreta. Número 2, que podemos encontrar armonía doctrinal. Nosotros podemos encontrar armonía doctrinal. Me encanta eso. Podemos encontrar armonía doctrinal. Eso significa, cuando hablamos de la armonía doctrinal, pues que allí, mis amados hermanos, la Biblia no se va a contradecir. Si yo creo en la segunda venida, por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de la segunda venida, y yo voy al Antiguo Testamento y allí dice que no va a haber segunda venida. No, espera. Si, por ejemplo, yo creo en que la segunda venida va a ser literal, todo ojo lo va a ver, y de pronto alguien nos dice, oye, pero si aquí dice que va a haber un rapto, que aquí va a haber esto. Bueno, entonces yo digo, a ver, ¿cómo debo yo entender ese texto de este amigo, de este hermano que me está diciendo que la venida de Jesús no va a ser literal, sino va a ser un rapto? Ojo, porque para una doctrina se requiere no solamente un texto bíblico, se requieren varios textos bíblicos y se requiere que la Biblia, toda la Biblia, esté de acuerdo al concepto, al punto que allí se está hablando. Por lo tanto, la misma Biblia, al tener unidad, nos va a mostrar que hay armonía doctrinal. Por ejemplo, yo creo en el sábado, yo guardo el sábado, usted guarda el sábado.
¿Dónde empieza? En Génesis. ¿Dónde va a terminar? En el reino de los cielos. El sábado empezamos aquí en el Edén, pero por todas las edades se ha guardado el día sábado. Y se seguirá guardando, incluso en la eternidad, de acuerdo a Isaías, seguiremos guardando el día sábado. Por lo tanto, ojo que la unidad en la Escritura nos trae como bendición que haya armonía doctrinal. Yo creo en el sábado, yo creo en la segunda venida, yo creo en la muerte de Jesucristo, yo creo en la resurrección, yo creo que Jesucristo vence al final. Ese es el mensaje central de la armonía doctrinal de la Biblia. Ese es el mensaje de la Escritura. Otra bendición que encontramos es que nos permite encontrar la misma Biblia, la unidad nos ayuda a descubrir los errores y la herejía. Es decir, va a distinguir el error y la herejía. Nosotros, cuando estudiamos toda la Biblia, podemos entender cuando un predicador empieza a decir cosas que se oponen a lo que hemos creído, porque usa un solo texto, por ejemplo. Un solo texto. Ahora, con un solo texto o con 2, 3 textos, va a tratar de engañar a sus oyentes. Y yo tengo que estar atento para que yo no caiga precisamente en esa treta. Por lo tanto, la Escritura misma, yo debo estudiarla desde el inicio hasta el fin para ver si eso que está diciendo esa persona es verdadero. Yo debo tener cuidado porque se levantan falsos maestros, falsos predicadores, usando la Escritura para sostener sus propios pensamientos, sus propias teorías, sus propias filosofías. Por lo tanto, la misma Biblia me ayuda a mí a distinguir el error y la herejía. Tienes que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Tengo que escudriñar la Escritura para ver si lo que yo estoy escuchando realmente es así. Y me gusta mucho esta bendición, porque si no tuviéramos la Escritura y no hubiera unidad en toda la Biblia, no habría disciplina y tampoco habría corrección. Pero por ejemplo, 2 Timoteo 3:16, nosotros encontramos allí que el texto bíblico nos dice que la Biblia es útil para enseñar, para corregir. Y Dios mismo en Apocalipsis dice que Él es un Padre que nos ama y como nos ama, nos disciplina. La misma Biblia entonces a nosotros nos enseña, nos muestra, mis amados hermanos, que la bendición de que haya unidad es que puedo yo ser disciplinado por Dios mismo a través de su Escritura. Y la disciplina no es mala. Al contrario, la disciplina es muestra de que Dios está preocupado por mí y que quiere restaurarme. La disciplina me ayuda a entender en qué estoy equivocado, pero puedo mejorar. Pero no solamente eso, yo puedo ser restaurado por la gracia de Cristo Jesús. Ahora, observemos entonces lo que dice Tito 1:9. Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel, tal como te ha sido enseñada. El apóstol aquí le dice a Tito, oye Tito, ¿sabes qué? Tú tienes que retener la Escritura, la enseñanza, tal como yo te la di a ti. Es decir, no te desvíes, no empieces a inventar cosas. Reténla como yo te la mostré a ti. Porque si tú haces eso, dice aquí la Biblia, tú podrás exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cuando tú haces caso a la palabra de Dios, mi querido hermano, cuando tú estás atento a la Escritura, entonces tú también puedes exhortar a aquellos que contradicen lo que nosotros hemos creído. Pero más de alguno no va a hacer caso. No te preocupes. Tú sigue perseverando en la causa de Dios. Tú sigue siendo fiel a Dios. Tú sigue perseverando. Tú sigue adorando a tu Creador. Sigue estudiando la palabra de Dios. Entonces, el siguiente texto es 2 Timoteo 1:13. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra vez el apóstol Pablo a Timoteo le vuelve a decir, oye, retén la sana doctrina, mi enseñanza, la que tú oíste, por favor,
no te desvíes. Eso es interesante, mis amados hermanos, porque la Biblia muestra coherencia, muestra unidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros en la Biblia? Bueno, lo que nosotros vamos a encontrar en la Biblia, mis amados hermanos, es que Jesús y los escritores dan por sentada la unidad de las Escrituras porque tiene su origen divino. Podemos ver esta práctica común porque citan varios libros del Antiguo Testamento como de igual peso y armonía. Por ejemplo, en Romanos 3, 10 al 18, Pablo utiliza referencias bíblicas de Eclesiastés 7:20, del Salmo 14, 2, 3, 5, etcétera, etcétera. Y también de Isaías 59, 7 y 8. Entonces, los escritores, mis amados hermanos, de la Biblia, ellos muestran y usan los textos del Antiguo Testamento, en el caso de los del Nuevo Testamento, hacen alusión atrás, diciendo que son importantes, diciendo que tienen autoridad igual que en el Nuevo Testamento. Y yo quiero compartir igual otra cita aquí que viene en nuestro comentario de la lección, que dice: los escritores de la Biblia consideraban las Escrituras como un todo inseparable y coherente en el que se desarrollaron los temas principales. No hay discordia, dice aquí. No hay discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se desdobla en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Como tales, los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. Me encanta esto. Por eso nosotros nos equivocamos definitivamente. Nos equivocamos al pensar: oiga, pastor, o usted analiza, lo que pasa es que el Dios del Antiguo Testamento se me hace muy duro, se me hace muy enojón, muy iracundo. Pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. La Biblia es inseparable, tiene unidad, tiene coherencia. Por lo tanto, mis amados hermanos, aquí nosotros encontramos que no hay una nueva religión en el Nuevo Testamento. Es la religión de siempre. Es un pueblo que sirve y obedece a su Dios. Es un pueblo que guarda el día sábado. Es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es el pueblo que ha servido a Dios desde siempre. Y Dios tiene fieles en diversas religiones. Dios tiene fieles. Por lo tanto, no hay división en la Biblia, y tampoco entre los hijos de Dios de todo el mundo, tampoco hay división. Todos servimos, en este caso, cuando obedecemos a Dios, cuando guardamos los mandamientos de Dios, estamos manteniéndonos, igual que la Escritura, en unidad. Finalmente, la unidad de las Escrituras también implica que todas las Escrituras deben tomarse en consideración cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestra enseñanza solo en declaraciones aisladas. Cuando usted lea un versículo, uno solo, y usted dice: oye, mira, este versículo está enseñando esto, tenga cuidado. Revise toda la Biblia para ver si eso que usted está leyendo allí, la interpretación que le está dando, es correcta. Tiene usted que estudiar la Biblia para ver si su idea, si su pensamiento es acertado. La Biblia tiene unidad y armonía. En la Biblia nosotros encontramos unidad y armonía. ¿Y por qué encontramos unidad y armonía? Porque su autor es Dios. Porque Dios es el autor de la Biblia, por lo tanto hay unidad y armonía. Y acuérdense que la Biblia la tenemos, la profecía la tenemos, porque llegó por voluntad de Dios. También porque fue inspirada por nuestro buen Dios. Que el Todopoderoso nos ayude para entender, para estudiar, para asimilar las Sagradas Escrituras. Y cuando tú tengas dudas, ora a Cristo Jesús. Cristo Jesús va a responder tu plegaria siempre que tú
hagas una petición. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que dejaste escrita. Tú invitaste a Tito a través de Pablo, a Timoteo a través del apóstol Pablo, para que ellos conservaran la sana enseñanza, esa que habían escuchado de él, que no se desviaran. Y lo mismo nos dices hoy, que sigamos estudiando la Biblia, que la sigamos escudriñando, porque allí vamos a encontrar el camino hacia la salvación. Protege a tu pueblo en todo el mundo de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Protégenos, Señor. Protégenos y ayúdanos a mantenernos fieles y leales a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Que mi Dios los bendiga, que tengan un buen día.